Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El noche de hoy, compartido por Doctor Malpractice, nos habla de las tormentas y el clima. A pesar de lo mucho que hemos avanzado en la ciencia, aún estamos en la precaria misericordia de los cielos y el mar. Cuando estas cosas que parecían predecibles y estables se salen de un control, un padre tiene que encontrar la manera de salvarse a sí mismo mientras el mundo se agua a su alrededor. Los dejo entonces con solamente rostros en la tormenta. Creo que me estoy volviendo loco. Han pasado 28 días desde el 17 de septiembre y la lluvia no ha cesado ni un segundo desde entonces. Sigue cayendo en cantidades, una cascada. Afuera, uno siente que podría ahogarse caminando. Cuando todo esto empezó, no creo que nadie pensara mucho en ello. Quiero decir, esta pesadilla era solo otra tormenta de invierno en aquel entonces. Comenzó en un lugar extraño, en el Atlántico Norte, a través del Golfo de San Lorenzo. Pero no estoy seguro de que eso significara nada para las personas que no eran meteorólogos u oceanógrafos. La tormenta comenzó a expandirse muy rápidamente. No estoy seguro de si sigue creciendo o no, ya que el televisor no se enciende desde hace unas 3 semanas. Pero lo que es seguro es que no se ha movido en lo absoluto. Las cosas empezaron a parecer más extrañas cuando el viento no consiguió mover la tormenta. Siguió azotando Nueva Inglaterra, creciendo hacia el sur a lo largo de la costa, desde Maine hasta donde yo vivía, en el condado de Nassau, a las afueras de Nueva York. Las previsiones meteorológicas cambiaban cada pocos minutos, ya que los meteorólogos revisaban sus estimaciones, pasando a decir que habría ligeras ráfagas, a decir que habría muchos, pocos centímetros de nieve, a decir que habría una ventisca absoluta en toda la ciudad y que todo el mundo debería quedarse adentro. Sin embargo, mi esposa Sara no pudo hacer caso de esa advertencia. Ella tenía que ir a trabajar y yo tenía que quedarme en casa y cuidar de nuestra hija de 5 años, Tania. Cuando mi esposa salió esa mañana, le prometí que mantendría a Tania a salvo. Al ver a Sara salir del garage en su Nissan Altima, no tenía ni idea de que sería la última vez que la vería. A medida que avanzaba el día, el clima empeoraba. Decía que los meteorólogos habían acertado al pronosticar una de las peores tormentas que Nueva York había visto en más de un siglo. Me sorprendió que la electricidad se mantuviera hasta bien entrada la noche, pero no me quejé. Nunca sabes exactamente lo malo que es un apagón hasta que pasas por uno con un niño de 5 años que todavía le aterroriza la oscuridad. No es que yo pueda decir que ya no le tengo miedo a la oscuridad. La última vez que vimos a los alegres y sonrientes meteorólogos del canal del clima, decían que la tormenta se había extendido hacia el sur, hasta Nueva Jersey, y que podríamos recibir medio metro de nieve durante la noche. Fue sobre las 6:23 de la tarde, creo. Menos de un minuto después, el canal del clima se cortó. Todos los programas de la televisión cambiaron una advertencia diciendo a todo el mundo que salieran de la ciudad de Nueva York por cualquier puente que pudieran tomar y evitar la isla de Manhattan. Intenté comunicarme por teléfono con la empresa donde trabajaba Sara, pero las líneas no funcionaban. No sabía muy bien qué estaba pasando, pero decidí escuchar a los reporteros en mi televisor y sacar a Tania de la ciudad. Luché con la idea de que no debía abandonar a Sara, que trabajaba en Manhattan. Pero cuando salí, me di cuenta de que no podía arriesgarme a ir ahí. Hacia el sur, en el horizonte, las nubes oscuras de la noche se pintaban de rojo con las llamas. El tráfico era horrible, pero no tanto como podría pensarse. Mucha gente se resistía a marcharse. Todos parecían estar en estado de shock. Conduje mi Cadillac por las carreteras de Nassau y Queens y vi a mucha gente de pie junto a la carretera, observando la sombra de las llamas parpadeando contra el cielo. Me encontré con mucha menos gente conduciendo por la carretera. Algunas personas salían lentamente a pie de la ciudad y a medida que pasaba el tiempo, la congestión del tráfico empeoraba un poco. Pero, sorprendentemente, pude salir de Nueva York con Tania antes de que la situación fuera tan grave que me impidiera conducir. Aún recuerdo cuando, en la carretera de Queens a Nueva York, miré al otro lado del puerto y la isla de Manhattan ardiendo. Creo que nunca lo olvidaré. Tania seguía mirando por la ventanilla, muda. Creo que también cansada. No sé con certeza qué hora era, pero creo que era más de las 11. Durante toda la noche conduje por el campo.
intentando captar alguna emisora de radio que pudiera decirme qué estaba pasando, pero no había nada en ninguna parte, salvo noticias sobre la evacuación obligatoria de Nueva York. Me pareció extraño que hubiera visto muy pocos policías y ningún militar por doquier. Ahora, pensándolo bien, creo que probablemente estaban todos en otra parte o muertos. Al día siguiente, las cosas empeoraron. El clima empezó a calentarse y la nieve se convirtió en lluvia. Los montones de nieve al borde de la carretera se derretían y el asfalto estaba cubierto de agua y barro. Las nubes se iban oscureciendo a medida que avanzaba el día y cada vez encontrábamos menos tráfico procedente de lugares de toda la costa de Nueva Inglaterra. La orden de evacuación por radio llegaba entonces a todo el mundo, desde Massachusetts al sur hasta Nueva Jersey. Al caer la noche, era difícil distinguir el día de la noche. Tania empezó a preguntarme dónde estaba su madre, y tuve que mentirle y decir de que Sara estaba bien. En realidad, también me mentí a mí mismo. Pensaba que tal vez estaba en algún lugar de la autopista, a salvo en su Altima plateado. Ahora no tengo duda de que ya estaba muerta. Al final tuvimos que salirnos de la carretera y dormir en el auto. Se oían ruidos extraños a nuestro alrededor, y mi hija no paraba de despertarse, asustada de que el monstruo que creía que había estado viviendo bajo su cama en Nassau estuviera ahí con nosotros, viviendo bajo el auto. Yo le decía que era su imaginación, pero no podía evitar oír los arañazos en la parte inferior del chasis, o algún ronroneo bajo procedente de algún lugar más alejado en la noche. Cuando llegó la mañana, todo parecía estar bien, hasta que me puse en marcha. Quería creer que los sonidos que había oído la noche anterior, la sensación siempre presente de algo allá afuera en la noche, habían sido producto de mi imaginación. Pero lo que vi a lo largo de la carretera me sacudió esa agradable idea de la cabeza. Había carros por todas partes, con las ventanillas rotas y las puertas a veces arrancadas de las bisagras. Delante de algunos senderos profundos, atravesaban la nieve derretida en la distancia. Aquella noche no iba a quedarme en el coche. En lugar de eso, decidí buscar una casa en la carretera que pareciera vacía. Bueno, entré. Para ser más exactos, toqué la puerta y se abrió sola. No había nadie dentro, así que decidí que Tania y yo podíamos pasar ahí la noche. La puerta se cerró de forma segura detrás de nosotros y parecíamos estar a salvo. Hemos estado en esa casa desde entonces. Al principio, nos quedamos en la parte superior de la casa, pero a medida que las noches y los días se convertían en una sola mancha negra y oscura, decidimos que el sótano era probablemente más seguro. Y justo a tiempo, poco después de bajar al sótano, oí que algo derribaba la puerta principal y se estrellaba en la parte superior del edificio, derribando mesas y tumbando la televisión. El tiempo pasaba lentamente, eternamente arrastrándose. La temperatura era cada vez más cálida, hasta que empezó a parecer más pleno verano que pleno invierno. Entonces, una noche, o creo que era una noche, a estas alturas es imposible saberlo, el mundo a nuestro alrededor se calentó más que el interior de un horno. No puedo decir que la temperatura fuera inferior a 60 grados, estaba casi literalmente hirviendo. Un poco de agua había empezado a colarse en el sótano a través de las ventanillas situadas a lo largo de las paredes, y mi hija y yo intentábamos mantenernos al margen, porque estaba casi tan caliente como para hervir. Esa fue la noche en que vi algo que realmente desearía no haber visto. Mi hija se fue a dormir temprano. Estaba cansada y creo un poco enferma. Durante un rato la dejé dormir sola y opté por mirar a través de una de las ventanas cerradas, donde no entraba el agua. Al principio, solo veía la oscuridad absoluta de la tormenta. Luego noté algo en la noche. Unas manchas de color verde lumiscente que brillaban en la oscuridad y procedían de algo que no podía ver. Las observé durante un rato mientras rebotaban en la oscuridad sin profundidad, moviéndose a una distancia que no podía comprender. Entonces hubo varios relámpagos brillantes y me di cuenta de lo que estaba viendo era mucho más grande de lo que hubiera podido imaginar. No estoy totalmente seguro de su altura, pero sé que tenían que ser más grande que una montaña. Seguía siendo solo una sombra en la distancia, pero tenía suficiente forma para que yo supiera que no era normal. Incluso en la retorcida versión alternativa de la realidad que viene con la tormenta, podía sentir el calor que desprendía y que entraba por la ventana como un fuego abierto a menos de 1 centímetro de mi cara. A su paso, las llamas brotaban de los bosques del sur de Nueva York
y proyectaban negras estelas de humo contra el cielo negro. Pronto, la luz del breve estallido de relámpagos desapareció, pero el resplandor verde continuó. Seguí observando durante un rato más antes de sentarme con Tania, aquellas imágenes grabadas a fuego para siempre en mi mente. Cuando llegó la mañana, el mundo estaba un poco más fresco. A medida que pasaba el día siguiente y el siguiente, la temperatura bajaba aún más. También nuestras reservas de comida. Los dueños de la casa tenían comida para varias semanas en el sótano. Al parecer eran agricultores que habían conservado la vieja tradición de enlatar y secar sus propios productos. Nos duró más de lo que pensaba, pero ahora que llevamos un rato afuera, creo que Tania y yo vamos a salir. Si el auto funciona, lo llevaremos. Si no, ya se nos ocurrirá algo. Hay agua por todas partes y es más de 1 pie de profundidad en la tierra plana aquí. El suelo alcanzó su punto de saturación hace semanas y el agua no ha tenido tiempo de drenarse completamente. No sé qué va a pasar si sigue lloviendo. Supongo que esta parte de Nueva York se unirá al Océano Atlántico. Estoy pensando que tal vez podamos ponernos a salvo en algún lugar. Tiene que haber algún lugar donde esta tormenta no haya llegado. Dejo esta grabación aquí, por si alguien la encuentra eventualmente. Solo quiero que haya algún resto de Tania, Sara y yo pasando por este mundo. No quiero que solo seamos 3 caras más en la tormenta.